Muchachonas de mi corazón, bienvenidas a nuestro taller. Hoy te voy a ser bien honesta, quiero empezar directito y sin escalas. Y quiero pedirte que hagas algo ahorita mismo en este segundo. Quiero que pares el audio de lo que sea que estés escuchando, incluso el audio de mi taller, ¿ok? Necesito que pares el audio de lo que estés escuchando en el carro, que si hay gente alrededor de ti, les digas que por favor durante 10 segundos guarden completo silencio, ¿ok? Y vamos a hacerlo juntas, prepárate. Y empezamos ya. Ok. Dime por favor, muchachona, ¿qué sentiste? Quiero que te pongas a reflexionar. Y te quiero preguntar si realmente sentiste algo. Yo no sé si a ti te pasó, pero hay un malestar que de repente entra con esos silencios, una como incomodidad, unas ganas de simplemente ya agarrar nuestro teléfono, prender la música, decirles a todos que sigan platicando. Y eso, mi niña, tiene un nombre y se llama abstinencia de ruido. Y yo te quiero compartir que imagina esto, imagínate que estos 10 segundos se acaban de sentir un poco incómodos. Ahora, ¿cómo crees que se siente tu espíritu de vivir así, silenciado las 24 horas del día? Y hoy te quiero invitar a que de verdad hagamos una pausa real y no una pausa de 10 segundos así súper simple. No. O sea, quiero invitarte a que hagamos una pausa de 3 días. Y ahí te va porque estamos viviendo algo que ninguna de nosotras esperaba. Tragedias que nos están dejando paralizadas. Un mundo de noticias que nos desgarran el corazón, un scroll que simplemente parece que no se detiene. Y es que, mis niñas, nuestra mente no descansa con tanto bombardeo de todo lo que estamos viendo. Y es que yo te quiero decir que es justo en medio de todo ese ruido que hay una voz que se está quedando sin espacio, y es la voz de Dios. Y justamente en este taller hoy vamos a hablar de por qué todo esto que está sucediendo, mi niña, no es accidental, y de cómo, si verdaderamente somos intencionales y permitimos que el silencio, aunque sea muy incómodo, nos acompañe aún en medio de todo este caos, podemos limpiar lo que el mundo ha depositado dentro de nosotras sin que siquiera nos diéramos cuenta. Pero primero necesitamos entender una cosa. Todo lo que entra por tus ojos te afecta. Todo lo que entra por tus oídos te afecta. Lo que comes, lo que escuchas, lo que ves, lo que dices, todo eso, muchachón, está sembrando algo dentro de ti. Y todo el ruido exterior de las noticias, del scroll, todo eso, mi niña, está regando y está nutriendo esas semillas que han sido sembradas dentro de ti. ¿Lo habías visto así? Y es que, aunque me duela mucho decírtelo, el mundo en el que vivimos hoy no está diseñado para llenarnos, está diseñado para saturarnos, para mantenernos tan llenas de ruido que nunca podamos escuchar todo eso que Dios tiene para decirnos. Imagínate qué fuerte. Y hoy con este taller, mi objetivo contigo es que cambiemos eso a la de ya. Y muchachona, antes de empezar quiero abrir mi corazón contigo y contarte una historia que se viene súper fuerte a mi mente mientras preparo este taller con todo lo que hemos estado viviendo a nivel mundial, todas estas noticias estas últimas semanas que de verdad me tienen con el alma lastimada. Y esta historia se remonta a nuestros recuerdos del 2020. Me acuerdo que era enero del 2020 y fui a dejar al aeropuerto a mi mamá. Mi mamá en aquel entonces iba a encontrarse con su esposo en España. Mi mamá y mi papá se divorciaron y mi mamá se volvió a casar con un hombre español.
Y yo recuerdo cuando la fui a dejar al aeropuerto y la abracé para despedirme. Mi niñas, yo sentí algo dentro de mí que no sé cómo, o sea, no supe cómo nombrar en ese momento, pero solamente había algo dentro de mí que sabía que algo no iba a estar bien. Recuerdo que lloré desconsolada cuando la dejé, que me quedé como muy consternada y preocupada. Y justamente 3 meses después de eso, el mundo cerró. Cerraron los aeropuertos, mi mamá se quedó del otro lado del océano, atrapada. Estuve más de un año sin verla, sin saber cuándo volvería. Y es más, sin saber si iba a sobrevivir a esta pandemia. Y justamente ese año, que fue un año súper fuerte, se desató mi situación legal de la ley Olimpia, el negocio de Neto, mi ahora esposo, era de hotelería, colapsó, estaba todo lleno de enfermedad, muerte, tragedia, incertidumbre. Era una cosa tremenda que llenaba pues todos los lugares, todos lados y todas las noticias también. Pero en medio, mi niña, de todo ese ruido, por un momento fui silenciando la voz de Dios poco a poco, pero de verdad no me di cuenta. O sea, fue algo que pasó y que no sucedió de golpe, pero sí lo fui como desplazando. Y yo sé que te he contado esto antes, pero en ese momento empecé a seguir mi fe, pero de otra manera. O sea, de una manera en la que me acomodaba. La desconexión con Dios y la incertidumbre empezaron a llevarme a enfocar todas mis fuerzas en el afán por ganar mi caso legal, por obtener justicia, por generar ingresos para poder sacar el barco a flote, por todo lo que estaba pasando y también por no perder mi negocio, porque yo tenía en aquel entonces un negocio. Y pues bueno, pasó que me saturé al punto de que olvidé lo que Dios ya me había revelado unos años atrás. Porque un par de años antes, mis niñas, cuando yo me encontré con Dios en el 2018 y yo le rendí mi vida, porque yo a mis formas ya me había dado cuenta que me había dado demasiado de topes y era un tope tras otro. Y entonces cuando yo le rindo mi vida a Dios, yo siento que Él me llama a hacer un ayuno de 3 días. Y en ese ayuno de 3 días me dio la visión de Hollywood y fue el primer ayuno que hice de 3 días de pura agua. Y en aquel entonces también me reveló que mi llamado de ayudar a las mujeres a transformar sus cuerpos iba muchísimo más allá de un tema físico. O sea, era una guerra más allá de lo físico, era una guerra espiritual. Total, pues todo este ruido de lo que estaba pasando, de la pandemia, las noticias de mi mamá, de mi situación legal y demás, nubló lo que Dios ya me había revelado. 2 años antes, lo que ya venía trabajando conmigo, imagínense. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez has sentido que Dios nunca te ha mostrado nada? Así como si Dios no te hablara y que sientes que a otros sí les habla, pero a ti no. Quiero que me escuches muy bien porque lo que te voy a decir está fuerte. Y es que, mi niña, no es que Dios no tenga algo para ti. Es que muchas veces todo el ruido que rodea tu vida no deja espacio para que Dios pueda entregarte el mensaje. Y es que Dios quiere darnos sus anhelos, nos quiere dar la visión que tiene para nuestra temporada, nos quiere compartir el diseño que tiene para nuestras vidas, pero necesitas silencio para poder hacerlo. Y qué fuerte, ¿no? O sea, yo sé que muchas de ustedes van a estar pensando en este momento, a ver, Marce, o sea, ¿a qué horas? ¿A qué horas quieres que tenga tantito silencio en mi vida si tengo hijos, familia, trabajo, caos, limpieza del hogar, vueltas pendientes? Yo te entiendo, mi niña. Yo te entiendo porque yo estoy igual. Pero quiero que me escuches. Esos momentos a los que yo te estoy invitando de bajarle al ruido, esos momentos con Dios no necesariamente tienen que verse como en Instagram, que es así, ¿no? De que abren el journal en la mañana con la velita, con la paz mundial, sonidito, los pajaritos. O sea, la realidad es que eso no es así. Los momentos con Dios de quietud y de silencio no se tienen que ver perfectos. O sea, un momento de conexión con Dios puede verse mientras estás lavando los platos, mientras cocinas, mientras manejas, mientras ya dejaste a los niños en el campito de verano o en la escuelita y vas manejando de regreso a casa, mientras sacas la ropa de la lavadora, mientras la doblas, mientras pones alabanza y estás barriendo, trapeando, o mientras estás trabajando y tienes esos 5 minutos donde nada más estás ahí moviéndola a la compu
y simplemente decides hacer un momento de espacio y de silencio. Y es que aunque los silencios no se vean como quietud, también son una forma de nosotros adorar a Dios. Y es una forma distinta de silencio intencional en medio de nuestro caos. Y yo te quiero decir una cosa, ¿sabes qué? Lo que sí es que hay algo que todas, absolutamente todas podemos hacer siempre donde estemos, con quien estemos, a cualquier hora, en cualquier lugar. Y es que, mi niña, siempre podemos orar. Y en Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. La oración es poderosa, la oración nos libera. Y desde nuestra trinchera, desde nuestro caos, con nuestros miles de cosas que hacer y nuestros horarios, nosotros tenemos acceso directo a la oración en cualquier momento. Y quiero que te des cuenta cómo el ruido del mundo ya no es accidental. Tiene el mundo un único objetivo. Y es que el ruido sea tanto y sea tan fuerte y retiemble tanto en nuestra alma y en nuestro corazón, que eso haga que se silencie la voz de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que todas estamos convencidas de esto, ¿ok? Es un momento ideal, mis niñas, para que hagamos un reset. O sea, lo necesitamos. Y por eso entraste a ver este taller. Y quiero llevarte, muchachona, al griego. Ok, 3, 2. Y quiero llevarte al griego un momento. Porque hay una palabra que define exactamente lo que vamos a hacer durante los próximos 3 días. Y es primera de Juan 1:9 y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. La palabra que se traduce como limpiarnos en el griego es catharizo, ¿ok? Y catharizo significa purificar, o sea, limpiar profundo, como un detox. No nada más la superficie, lo de adentro. Y Dios, mi niña, no usa esta palabra como casualidad, porque la limpieza que le está proponiendo en este versículo en Juan no es una dieta de jugos, no es un fin de semana sin redes sociales, es una purificación de todo lo que ha entrado sin permiso a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestros sentidos. Sí puedes observar esto, sí lo puedes entender. Y para poderlo entender como Dios manda, importa muchísimo que te lleve al principio de todo. Y el principio de todo sabemos que es en el jardín del Edén, ¿verdad? Y dice, en el diseño original de Dios, Adán y Eva tenían algo que hoy todas anhelamos: acceso directo a Dios, sin intermediarios, sin ruido, sin distorsión. Ellos caminaban con Dios en el jardín y lo escuchaban, lo conocían. Imagínense, no fue hasta que el enemigo, o sea, la serpiente, ¿verdad?, entró. Y no sé si recuerdas cómo fue que entró. Imagínate qué fuerte esto. No entró con violencia. El enemigo entró al jardín del Edén con una pregunta. Y esa pregunta fue, ¿es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ese árbol? O sea, muchachona, ya te diste cuenta del patrón. El primer ataque del enemigo contra nosotras fue a través de nuestros sentidos, a través del oído. Fue directo a nuestro canal de información. Y a partir de esa desobediencia, esa conexión, directa que teníamos con Dios, se rompió. Pero luego, en el Nuevo Testamento viene Jesús, restaura a través de su sacrificio esa línea directa, porque derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, después de que lo crucificaran y que resucitó, ¿verdad? Ahora, te quiero llevar a una historia que me parece fascinante, y es la historia del profeta Elías cuando estaba en el desierto. El profeta estaba agotado, estaba solo, estaba con miedo, y Dios le dijo, sal y párate en el monte. Y de repente vino un viento tan fuerte que partió las montañas. Pero Dios no estaba en el viento. Y luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto.
Y finalmente vino un fuego, imagínatelo así enorme, abrasador. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y Primera de Reyes 19:12 dice: y después del fuego vino una voz apacible y delicada. Dios no llegó en el estruendo, Dios no llegó en todas estas cosas que mandó, el viento, el terremoto, el fuego, no. ¿Sabes cómo fue que Dios llegó? Llegó en el silencio, en el susurro, con una voz apacible y delicada. El viento, el terremoto, el fuego, todo eso, mi niña, son las noticias, son las redes, es el scroll, es el caos, es el miedo. Y Dios llega después de todo eso. ¿Y sabes cómo llega? Como en su palabra, con una voz suave, con un sonido bajito. Dios llega justo en el silencio. Y la ciencia ya nos confirmó esto. Te lo voy a platicar. Está fuerte y es real y es de la ciencia. Cuando nuestro cerebro está expuesto a información constante, o sea, noticias, scroll, las notificaciones, ya sabes, todo lo de nuestro diario vivir. La corteza prefrontal, que es la parte que toma todas estas decisiones, la que discierne, la que filtra y literalmente también la que se agota. O sea, cuando esta área del cerebro está agotada, perdemos completamente nuestra capacidad de escucha profunda, perdemos nuestra intuición y también la capacidad que Dios ya depositó en nosotras de estar quietas. Y el Salmo 46:10 lo dijo hace miles de años. Dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. En hebreo, esa palabra, o sea, la palabra quietos, es rafa, que significa literalmente suelta o deja ir. La ciencia lo confirma. Tu cerebro necesita exactamente eso para poder funcionar a su máxima capacidad, estar en silencio, estar quieto. Y Dios así lo diseñó desde el principio. O sea, imagínate que lo que la ciencia confirma miles de años después ya estaba escrito en la palabra en un salmo. Y hay una frase que quiero repetirte hasta el cansancio, hasta que quede tatuada en tu corazón en este taller, mi niña, y es que mientras más ruido entra, más silencias la voz de Dios. Mientras más ruido entra, más silencias la voz de Dios. Y ahora, mi niña, vámonos al primer día de tu reset. Y en él te voy a llevar a conocer a Esther. Esther era una mujer judía que vivía en un país extranjero, bajo el gobierno del rey Asuero de Persia. Y en un momento de la historia, alguien convenció al rey de firmar un decreto para exterminar a todo el pueblo judío. O sea, imagínate qué fuerte esto. El pueblo de Esther, su familia, su gente, a todo el pueblo lo iban a exterminar. Y Esther, que en aquel entonces era la reina, era la única persona que tenía acceso al rey, la única que realmente podía hacer algo. Pero había un problema. Presentarse ante el rey sin ser convocada era una sentencia de muerte. O sea, ni siquiera la reina tenía ese privilegio, imagínense. Y pasa que el primo de Esther, Mardoqueo, le dijo algo que la partió en dos y dijo: Esther, ¿quién sabe? ¿Y si llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Y qué hizo Esther antes de entrar al palacio con el rey? Antes de enfrentar aquello que la aterrorizaba, era una amenaza de muerte. Esther 4:15 al 16 dice: entonces Esther les envió la siguiente respuesta: vayan y reúnan a todos los judíos que están en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Luego entraré a ver al rey, aunque esté en contra de la ley, y si tengo que morir, moriré. 3 días de ayuno, 3 días de silencio, 3 días preparándose en la presencia de Dios antes de enfrentar uno de los retos y temores más grandes de su vida. Y lo que vino después
de este ayuno cambió completamente la historia del pueblo de Esther. Escucha, el versículo del día 1 de nuestro detox, de este reset que vamos a hacer, es Juan 10:10, y es Jesús hablando y dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Y por qué este versículo en el día 1, muchachona? Porque antes de hacer cualquier reset, necesito que sepas contra qué estás luchando. Esther lo sabía. No era el rey su enemigo, era algo mucho más oscuro, y ella se preparó en silencio para enfrentarlo con autoridad. El día 1 del reset, quiero que sea el día en que despiertes, en que nombres al enemigo y, como Esther, entres en silencio y en entendimiento antes de entrar a la batalla. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo día del reset, y aquí en este día te quiero presentar a Débora. Débora no era una mujer ordinaria. En una época donde las mujeres casi no tenían voz ni lugar público, Débora era profetisa, jueza y líder de toda una nación. Jueces 4:4-5 dice: Débora, profetisa, esposa de Lapidot, era la líder de Israel en ese tiempo. Ella sostenía el tribunal bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en la región montañosa de Efraín. Los israelitas acudían a ella para resolver las disputas, o sea, los problemas. Una palmera, ese era su tribunal, imagínense. No tenía un edificio, no tenía un equipo enorme, solamente era ella, su palmera y la presencia de Dios. Pero ahora, ¿cuál era el secreto de Débora? ¿Cómo podía ella liderar con tanta claridad en medio de una nación que estaba en un conflicto total? Débora habitaba en la presencia, escuchaba a Dios antes de hablar, recibía dirección antes de dar instrucciones. O sea que su claridad no venía de ella, su claridad venía de Dios. Y cuando el general Barak le dijo: no iré a la batalla si tú no vienes conmigo, Débora no dudó, porque ya sabía lo que Dios le había dicho. El versículo base de nuestro segundo día de este reset va a ser Filipenses 4:6-7. Y dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Cuéntenle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Y por qué quiero que este sea el versículo base de tu segundo día? Porque Débora no operaba desde el miedo, operaba desde la paz. Y esa paz no era que Débora estuviera en ausencia de problemas, porque en su tiempo había guerra, había caos, había presión. Esa paz era consecuencia de vivir en una comunicación, en una relación constante con Dios. Por eso este segundo día del reset, muchachona, quiero que dejes de cargar lo que Dios ya cargó. Deja la preocupación, entrégasela en oración, así como Débora. Entra al silencio y empieza a escuchar la voz de Dios. Y el tercer día de nuestro reset te quiero llevar a la historia de Ana. Y si alguna vez te has sentido rota, incomprendida, invisible, sin fuerzas para seguir pidiendo, la historia de Ana en la Biblia es para ti. Ana no podía tener hijos, y en su cultura eso no nada más era un dolor que ella sufría en privado, era una vergüenza pública. Y para colmo, la otra esposa de su marido sí podía tener hijos, y se lo recordaba a cada rato. 1 Samuel 1:10-11 en la Nueva Traducción Viviente dice: Ana, con el corazón destrozado, oró al Señor y lloró con amargura, e hizo este voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré, él será tuyo durante toda su vida. Ana en este momento, mis niñas, no llegó al templo con fuerzas, llegó rota, con el corazón destrozado y llorando. Y un sacerdote que estaba ahí la vio orando en silencio, y yo estaba llorando tanto que él pensó que estaba borracha. Pero ella le respondió: no, Señor, soy una mujer angustiada.
No he bebido ni vino ni licor, solo estoy derramando mi alma ante el Señor. Ana no le ocultó su dolor a Dios, lo derramó, lo puso a los pies de Dios así completito y sin filtros. Y 1 Samuel 1, 19, 20 dice, el Señor se acordó de la petición de Ana y a su debido tiempo ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios se acordó de ella. Y el versículo del día 3, que es el versículo base, es Juan 16, 33, que dice, Jesús hablando antes de ir a la cruz. ¿Okay? Y dice así, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Y por qué este versículo, mis niñas, en el día 3? Porque Ana no sabía cómo iba a terminar su historia. Solamente sabía con quién quería dejarla, en manos de quién quería dejarla. Y cuando Jesús dijo, yo he vencido al mundo, no fue una promesa para el futuro, es una declaración de algo que ya está hecho. En Juan 19:30 Jesús dijo en la cruz, consumado es, Dios ya ganó, tú estás de su lado. En el tercer día de nuestro reset lo que quiero es que nos rindamos, que le entreguemos y que abramos nuestros brazos para que podamos recibir todo lo que Dios ya tiene preparado para nosotras. Y te quiero volver a repetir la frase que necesito que te tatúes en este taller, mi niña. Y es que mientras más ruido entra, más silencias la voz de Dios. 3 días de reset, 3 mujeres de la Biblia, 3 historias que dicen lo mismo. El silencio no es vacío. El silencio es donde Dios comienza a hablarnos. Y aquí les voy a dejar su mapa. 3 días, un día a la vez. No necesitas tenerlo todo perfecto. Solamente necesitas tomar la decisión de empezar este reset. Durante los 3 días vamos a hacer, mi niña, una pausa de redes sociales. Vamos a dejar de ver las noticias. Necesito que comas limpio, frutas, verduras, granos, tomes mucha agua, te hidrates. Pon alabanzas mientras haces tus tareas del hogar, tu trabajo, y quiero que ores en voz alta donde sea que puedas hacerlo. El día 1, quiero que despiertes, quiero que leas la historia de Esther, capítulo 3 al 5, versículo del día es Juan 10:10, ¿ok? Y la intención del primer día es que reconozcas al enemigo y le pierdas el miedo, ¿sale? Día 2, ese día quiero que sueltes, quiero que leas la historia de Débora en Jueces 4 y 5. Tu versículo del día va a ser Filipenses 4, 6 al 7. Y mi intención de ese día de tu reset es que dejes todas tus preocupaciones en oración, ¿ok? Y el día 3, quiero que recibas, quiero que leas la historia de Ana en 1 Samuel 1. Tu versículo ancla de ese día va a ser Juan 16, 33. Y mi intención es que ese día sepas que Dios ya ganó y que camines en eso, ¿ok? Y si estás viendo este taller desde YouTube, mi niña, quiero que sepas que en la descripción te voy a dejar la guía interactiva para que puedas hacer este reset de 3 días conmigo, con todo lo que te acabo de contar, pero bien organizadito. Está de verdad impresionante, muy increíble la guía. Literal, aquí abajo en el link pícale, y si estás dentro de mi aplicación, ve a los recursos dentro de la app y ahí vas a encontrar este reset de 3 días para que puedas hacerlo conmigo, mi niña, ¿ok? Y antes de cerrar el taller, muchachona, quiero decirte algo. Si hoy este taller movió algo dentro de ti, si estás sintiendo que necesitas este reset, es porque ya estás lista para dar el siguiente paso, y eso es exactamente lo que construimos juntas en mi app Holy Body. Entrenamientos, menús, talleres bíblicos, oración guiada y una comunidad de mujeres
que se entienden porque están guerreando la misma batalla que tú. Si todavía no estás dentro de mi app, quiero obsequiarte un cupón del 50% del descuento. El cupón es RETO50. Aplícalo. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar la liga para que puedas entrar a este reto con este cupón y también los links donde puedes descargar la app desde Google Play y desde App Store. Y si ya estás dentro de la app, mi niña, escríbeme por favor en el chat y avísame que estás haciendo este reset junto con nosotras. Y regresamos al taller, mi niña, y quiero que vuelvas a repetir nuestra frase tatuada del día de hoy, que es: mientras más ruido entra, más silencias la voz de Dios. Y lo contrario también es verdad. Mientras más silencio haces, más claro empiezas a escuchar la voz de Dios. Y antes de cerrar, quiero que te lleves 2 preguntas contigo. La primera es: ¿qué tipo de ruido has estado permitiendo entrar y hoy reconoces que te ha estado alejando realmente de Dios? Y la segunda pregunta que quiero que te hagas es: ¿cuándo fue la última vez que le diste a Dios un espacio de silencio real, sin teléfono, sin noticias, sin scroll? Y te hago esta pregunta, mi niña, no para condenarte, pero sí para invitarte a reflexionar y a usarla como punto de partida y animarte en este momento en el que estás a punto de decidir hacer este reset de 3 días conmigo. Y vuelvo a repetirte nuestra frase tatuada, y es que mientras más ruido entra, más silencias la voz de Dios. Mientras más ruido entra, más silencias la voz de Dios. No podemos permitir esto, mi niña. No podemos. Y hoy quiero que te lleves una sola acción. Decide cuándo vas a empezar este reset. Hoy, mañana, el fin de semana. Ponlo ya en tu calendario. Avísale a alguien, ponte en acuerdo con alguien y dile que lo vas a hacer. Descarga la guía que te dejé aquí abajo y ya tienes el mapa completo para los próximos 3 días. 3 días. Eso es todo lo que Dios te está pidiendo. Y lo que Él te va a dar a cambio, mi niña, no tiene comparación. Y te quiero invitar a que juntas hagamos esta declaración y quiero que repitas conmigo en voz alta. Hoy elijo la presencia de Dios sobre el ruido del mundo y hoy decido custodiar lo que entra por mis ojos, lo que entra por mis oídos, lo que sale de mi boca, porque reconozco que soy templo del Espíritu Santo y en el reset que estoy a punto de comenzar le voy a abrir espacio a la única voz que verdaderamente importa, la voz de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, mi niña linda. Y ya para terminar el taller, muchachona, ¿qué te parece si ahí donde estás cierras tus ojos y oramos juntas? Padre, gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti con un corazón abierto, con un corazón honesto, Señor, y queremos reconocer que hemos permitido demasiado ruido en nuestras mentes y en nuestra alma, también en nuestro espíritu, papá, en nuestros ojos, en nuestros oídos y en nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que en medio del caos del mundo te hemos ido silenciando y muchas veces ha sido sin querer. Pero hoy, papá, te queremos pedir perdón por eso. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, echamos fuera todo miedo que haya entrado a través de las noticias, a través de las redes sociales, a través del scroll infinito que parece nunca poder detenerse y de todas esas conversaciones que iniciamos y que nos robaron toda la paz que tú nos has dado. En este momento, papá, echamos fuera toda la angustia que no viene de ti, toda preocupación que hemos venido cargando sabiendo que tú ya tienes el control. Y te pedimos, papá, que en estos 3 días limpies profundo todo lo que ha entrado sin permiso, todo lo que ha opacado y nublado tu voz, todo lo que nos ha alejado de tu presencia, y que como Esther encontremos valentía en el silencio, que como Débora, papá, tengamos claridad en tu presencia, y que como Ana encontremos paz y derramemos nuestro corazón delante de ti. Porque reconocemos, Padre Santo, que tú ya venciste, que consumado es. Y nosotras, Señor, estamos de tu lado.
en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo. Yo sello con la sangre poderosa de Jesús todo lo que vimos en este taller, Señor, y yo declaro que tu Espíritu Santo nos sigue ministrando en nuestro día, en nuestra semana, en nuestro mes y en nuestro año y en cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor. Y gracias, muchachona, por conectarte a este taller y por escucharlo junto contigo. Te veo en el reset. Por favor, no lo dejes pasar. Pon la fecha ya en tu calendario. Descarga la guía de aquí abajo. Te quiero mucho y te veo también por allá en el reto Conquista tu cuerpo desde mi app Holy Body. Te veo en el próximo episodio. Te quiero.